Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, hablamos desde la palabra del Señor, el libro de Josué. Estamos en esta teología del libro de Josué. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Estamos hablando del capítulo 8 principalmente. Los que quieran ir viendo todo este desarrollo que hemos iniciado con este estudio, nuestro estudio bíblico del libro de Josué, lo pueden ver también en nuestra biblioteca virtual a través de YouTube, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Aquí tendrán toda esta sección del libro de Josué, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sobre todo desde un sentido teológico. Ciertamente también con algunas de las problemáticas que son necesarias desde el aspecto de la crítica textual, para poder hacer una buena exégesis, es decir, entender el texto en su contexto histórico. Y desde ahí entonces, ciertamente que tendremos una interpretación de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Esta comunidad, esta eclesia, esta iglesia que quiere comunicarnos y transmitirnos de acuerdo entonces a ese contexto histórico, es decir, a la propia realidad que esa comunidad está viviendo. Y hablando del texto de por sí, miremos un poco la formación de este capítulo. Estamos en el capítulo 8. ¿Qué nos dicen los grandes estudiosos? Fíjense que estos son estudiosos que no son improvisados, que leen 1, 2, 3 veces, etc. Y después dicen lo que Dios me dice, como Dios me dice, etc. No, nada de eso. Aquí hay estudios serios y aquí estos estudiosos que nos transmiten, que han dedicado incluso toda la vida. He conocido a algunos profesores, ¿verdad? Sobre todo en el bíblico en Roma, que yo los veía de las 7 de la mañana sentados hasta las 6 de la tarde, pero sin pestañear, por decir, dedicándose al estudio bíblico,
al conocimiento, a la crítica textual y a todo lo que significa, ¿verdad? Entonces no son gente improvisada que viene y lo que me inspira, no sé, lo que me inspira a quién, ¿verdad? Entonces mi cabecita, lo que se me canta, como decimos nosotros, no. Hay que entrar, hay que conocer, hay que saber, para que no después entonces hagamos de la religión simplemente un motivo de negocio al final de cuentas. La religión no es negocio, sino que la religión es un unirnos, religarnos a lo esencial y a lo fundamental que es la vida del hombre, en nuestra propia vida, nuestra forma entonces de relacionarnos con el omnipotente, la forma de relacionarnos con nuestra propia esencia. La pregunta esencial y fundamental de la Biblia es: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? En síntesis, la respuesta entonces que encontraremos en la Biblia es: ¿quién soy yo? Voy a encontrar la respuesta a mi propia existencia. En este capítulo 8, miremos un poco cómo se va formando, según los estudios teológicos, según estos grandes estudiosos. En definitiva, la historia de este capítulo 8 es bastante compleja. ¿Se dan cuenta? Ya comenzamos entonces con que es un capítulo bien complejo, entonces no podemos así agarrarlo de cualquier manera y decir cualquier cosa. En un intento de ayudar a entender el relato, podemos formular las siguientes hipótesis. ¿Cuáles son estas hipótesis? Tenemos varias hipótesis que siempre responden a todo un contexto histórico, como estábamos diciendo. Y eso entonces lo hacemos poco a poco, poco a poco. Bueno, es posible que existiese un relato primitivo, en primer lugar, ¿verdad?, en el que el protagonista era el ejército o el pueblo. No era Josué al comienzo, sino que era el pueblo, ¿verdad? Un indicio bastante claro lo tenemos en el versículo 13, donde es el ejército, Ha'am, ¿verdad? O sea, el pueblo quiere decir Am, pueblo, nación. Entonces, Ha'am, el pueblo, el que fija la posición del campamento principal al norte, de la retaguardia al oeste. Y en el versículo 16 se introduce, ¿verdad?, la figura de Josué de manera muy forzada. Miremos un poco primero entonces el capítulo, siempre estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Pero ahora miremos lo que decíamos, el versículo 13, que se nos presenta en esta batalla de Ai de la siguiente manera. Dice así: así el pueblo estableció todo su campamento, ¿viste? O sea, se refiere primero al pueblo, o sea que es el ejército. Milhamá también, Milhamá, que quiere decir también ejército, el que está en orden de guerra, de batalla, ¿verdad? Así el pueblo estableció todo su campamento al norte de la ciudad, mientras la retaguardia permanecía al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. Aquella noche, ¿viste? Como que quieren meter aquí la figura de Josué. Eso es lo que nos está diciendo esta primera hipótesis. Se refiere aquí, en este caso, porque estamos hablando de la formación de este capítulo, el capítulo 8, cómo se va formando. Y entonces estamos diciendo que se refiere directamente al ejército, que está luchando, que se está esforzando, que va a presentar la guerra, que aquí va a ser una batalla contra la ciudad de Ai. Entonces el ejército, ¿verdad?, del protagonista. Pero evidentemente que nosotros sabemos que en el libro de Josué el personaje principal será siempre Josué. Los autores sagrados van mirando y dentro de eso van haciendo, como yo recuerdo, una expresión, pero está en italiano, pero igual lo voy a decir, pero que a nosotros también nos puede servir, ¿verdad? La cocitura, decía, la cuchitura. La cuchitura quiere decir la costura que se va haciendo, se va metiendo y se van hilvanando, se van poniendo elementos importantes, la cuchitura. Entonces, dentro de estos textos, que son fundamentales y esenciales para que nosotros podamos entender que aquí es Josué el que está entrando entonces en acción. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, bienvenidos a Cracovia.
Así comenzaba hace 5 años la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Era el verano de 2016 y más de 1,5 millones de jóvenes acudieron a este encuentro con el Papa Francisco para reflexionar sobre su modo de vivir la fe. En su primer gran encuentro invitó a todos a soñar y a buscar respuestas en Jesús. C'è una risposta che non si vende, c'è una risposta che non si compra, una risposta che non è una cosa, che non è un oggetto, è una persona. Si chiama Gesù Cristo. Un applauso al Signore. Uno de los momentos más impactantes de su viaje fue su visita al campo de concentración de Auschwitz. Francisco rezó en silencio también en la celda donde torturaron a San Maximiliano Kolbe y pidió por todas las víctimas del odio. Cracovia es la ciudad de Juan Pablo II y su protagonismo se vivió esos días. En su santuario, el Papa se reunió con sacerdotes y religiosos. Francisco quiso visitar el santuario de Santa Faustina Kowalska, donde explicó en qué consiste la misericordia de Dios y recordó que Jesús ama sin condiciones. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. El evento más importante fue este encuentro al atardecer a las afueras de la ciudad. Allí se escuchó uno de los discursos más potentes del viaje. Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un'impronta. Cientos de miles de jóvenes pasaron allí la noche para preparar la misa del domingo, en la que Francisco les pidió que sueñen en grande. Non lasciatevi anestetizzare l'anima, ma puntate al traguardo dell'amore bello, che richiede anche la rinuncia e un no forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi. Hasta hoy la JMJ de Cracovia ha sido la última en Europa, pues el siguiente encuentro fue en 2019 en Panamá. Si la pandemia lo permite, la próxima será en Lisboa, la capital de Portugal, en el verano de 2023. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar.
Seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 8 del libro de Josué, donde encontramos, aquí parece como protagonista, que es verdaderamente el Ha'am, el ejército, el pueblo. Es el ejército entonces el que pone su campamento al norte de la ciudad y luego la retaguardia que pone su ejército, el pueblo que se está apostando en el valle, en la parte del oeste. Pero aquí dice, al final, después de este punto, posiblemente ahí concluía este versículo, pero después el autor sagrado, como necesita introducir la figura de Josué, agrega, aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. Josué, ahora es Josué el que se dirige. Un poco forzado, pero después decíamos, más forzado todavía en el versículo 16. Vamos a mirar lo que nos dice en el versículo 16. Entonces dice, se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos, es decir, aquí ya estamos hablando de los habitantes de Ai. Y todos persiguieron a Josué, alejándose así de la ciudad. Ahora le están persiguiendo a Josué. En realidad, en Josué nosotros estamos sintetizando y estamos diciendo el pueblo, el Ha'am, el ejército de Israel, ¿verdad? Entonces, pero como protagonista, queremos ponerle aquí a Josué. Josué es el personaje importante. A Josué se le ha dado, se le ha designado y se le dio entonces esta misión importante de llevar adelante, de introducir, de conquistar la tierra. Por lo tanto, Josué tiene que entrar, ¿verdad? Con sus acciones concretas. Y por lo tanto, dice, se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos. A perseguirlos. Muy bien, el ejército, el pueblo, la gente. Y todos persiguieron a Josué. Ahora todos le persiguen a Josué. Es como decir que todo el ejército, ¿verdad?, va detrás de Rambo, o todo el ejército, ¿verdad?, como solemos ver en las películas, ¿verdad? Ahí se va, no sé, un fulano de tal, ¿verdad?, que va ahí o destripa. Son las películas de estilo de Hollywood, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos que esas son películas. Bueno, aquí también estamos encontrando películas de cierta manera. Pero ¿qué es lo que te está queriendo transmitir esa película? Ese tipo, el solito, ¿verdad? El famoso, esa película, Rambo. El solito destruía ciudades, mundos, países, ¿entienden? Todo el ejército, todos le perseguían a Josué, todos se iban detrás de Josué. A pesar de que al comienzo, ¿verdad?, te pone, ¿verdad?, y te dice que se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos, el Ha'am, el ejército de Israel. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Y entonces se introduce así la figura de Josué de manera muy forzada. Como hipótesis de trabajo podía adoptarse la opinión de algunos de los autores sagrados. Dice que Josué 8 contiene una tradición benjaminita, una tradición de la tribu de Benjamín, en la que esta tribu pretende disimular la derrota sufrida en Gibeá, en Josué 20, convirtiéndola en una victoria contra los antiguos cananeos. Este relato podría reconstruirse a partir de los versículos 13, 14, 15, 16, etc., ¿verdad? Quintot y Adot, Quintot y Adot, suprimiendo la figura de Josué en el versículo 16 y aplicando a Benjamín lo que se dice de Israel. Es decir, y vamos a ver un poco entonces cómo quedaría, aplicando en el capítulo 20 sobre todo, porque aquí también encontramos esa persecución. El Señor dijo a Josué, ¿verdad? Entonces todos estos consagraron las ciudades, lo persiguen, ciudades asignadas. Bueno, entonces que te están hablando de esas ciudades de la parte de los benjaminitas. ¿Cómo quedaría? El ejército, dice, situó el campamento al norte del pueblo y la retaguardia al oeste del pueblo. Los hombres del pueblo se levantaron a toda prisa y salieron a presentar batalla a Israel. En el lugar de reunión frente al páramo, los israelitas cedieron ante ellos y emprendieron la fuga camino del páramo.
Los que quedaban en Ai salieron gritando en su persecución. Alejándose de la ciudad no quedó uno en Ai que no saliera en persecución de Israel. Estos también son elementos interesantes. Nadie quedó en la ciudad, dejaron todo desprotegida la ciudad. Dejaron el pueblo desguarnecido, ahí está justamente, y salieron en persecución de Israel. Los de la emboscada salieron deprisa de sus posiciones, fueron corriendo al pueblo, lo ocuparon y se apresuraron a incendiarlo. Los de ahí se volvieron a mirar y vieron que subía del pueblo una humareda hasta el cielo y que no tenían escapatoria por ninguna parte, pues los que habían huido hacia el páramo se volvieron contra sus perseguidores. Israel los copó en medio, unos por una parte y otros por otra, y los derrotó hasta no dejarle superviviente ni fugitivo. Cuando Israel acabó de matar a todos los de Ai que habían salido a campo cubierto en su persecución, haciéndolos caer a todos a filo de espada, hasta el último, todo Israel se volvió contra Ai y la pasaron a cuchillo. Las bajas de aquel día fueron 12.000 entre hombres y mujeres, toda la gente de Ai. Bueno, esto es entonces lo que nos presenta, sacando algunos pasajes donde se le mete a Josué, como estábamos diciendo, a Josué un poco en una forma forzada. Esta sería la narración, entre comillas, según la hipótesis, la primera hipótesis de estos autores, sobre todo el que está escribiendo es Roth. Roth entonces piensa de esta manera, que el pueblo, es decir, el ejército aquí sería el protagonista, pero que después, posteriormente, con la figura de Josué, lo que se quiere hacer es también ponerle a Josué al frente de toda esta batalla, y es Josué el que está dirigiendo toda la lucha y toda la conquista de la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Nos encontramos ahora en este momento reflexionando sobre el capítulo 8 de Josué. En nuestra reflexión estamos mirando las hipótesis, las posibilidades, estudios serios, profundos de grandes autores, personas que han dedicado prácticamente toda su vida a un estudio profundo de las varias ciencias, ¿verdad?, bíblicas. Y aquí tenemos a uno de ellos, es Roth. Roth entonces nos presenta una posibilidad en donde se encuentra que el Hamil Hamaol, sino el Ha'am, que quiere decir el pueblo o el ejército en hebreo, es el protagonista, ¿verdad?, en este capítulo 8. Y él dice que aquí notamos un poco forzada la imagen o la figura de Josué que va entrando dentro del capítulo, pero también con una función específica, ¿verdad? ¿Por qué se le está metiendo a Josué dentro de estas narraciones? Y justamente porque nos quiere contar y nos quiere decir que al meter aquí a Josué, al poner aquí a Josué, nosotros estamos hablando y estamos diciendo de que Josué es el que está al frente de la conquista de la tierra. Seguimos un poquitito más, algunas observaciones a este hipotético relato primitivo, porque esto, según Roth, sería el relato primitivo, que se refiere al ejército como tal, se refiere al Ha'am, al pueblo. Entonces, el comienzo de esta narración se ha perdido al convertir a Josué en protagonista.
primer elemento. Josué está entrando aquí, entonces se pierde un poco esa parte del comienzo de la narración. Segundo, el relato parece recordar un enfrentamiento de los israelitas benjaminitas con los habitantes de Ai. El rey de Ai parece introducido a la fuerza en ciertos momentos. Entonces aquí el rey de Ai que entra, ya teníamos nosotros una narración con respecto a los benjaminitas, ¿verdad? Y entonces es como que el autor sagrado vuelve a reproducir esa misma guerra, esa misma escena, pero ahora ubicando el escenario dentro de una lucha que está haciendo todo Israel, ¿verdad?, para conquistar este lugar. Un tercer elemento, el relato de la emboscada, resulta algo confuso. Esto ayudará a entender, al menos en parte, los añadidos en el 3:9 y 18. Entonces se nos presenta así de forma un poco confusa, ¿verdad?, todo lo que significa la emboscada como tal. Vamos a mirar un segundo elemento, ahora una segunda hipótesis. En una segunda etapa, nosotros veríamos en este capítulo 8, porque estamos hablando de la formación de este capítulo 8. Entonces, en un segundo momento, este sería lo que nosotros le llamamos, sería el elemento básico, el elemento original, la parte que pone como estructura, y luego que vendrían los añadidos, ¿verdad? El elemento original, diríamos nosotros de cierta manera. En una segunda etapa se añadiría la figura de Josué y se aplica la victoria a todo el pueblo. Entonces Josué, pero que después se le aplica a todo el pueblo. Con esto el relato se amplía hasta abarcar los versículos 1, ¿verdad?, y versículos 10, sin los ancianos de Israel. Es decir, esa palabrita dejamos de lado. Todo está motivado por una orden de Dios. Toma todo el ejército y sube contra Ai. Es decir, aquí entonces sería al revés, en cuanto que Roth nos está hablando de que el protagonista sería el pueblo como tal, el Ha'am, que después nosotros entendemos también como el ejército, el Milhamá se dice en hebreo, ¿verdad? Sin embargo, esta otra hipótesis, esta teoría sería al revés. Es Josué entonces el protagonista principal y luego el pueblo es el que entra también como protagonista, pero siempre Josué el primero y luego se le hace parte de esa victoria también al pueblo, se le introduce al pueblo. El relato no cambia sustancialmente en realidad, aunque termine con la fórmula hasta el día de hoy. No debemos entenderlo como una narración etiológica que intente explicar las ruinas actuales. Desde el punto de vista narrativo, este relato sigue resultando oscuro con respecto a la emboscada. La emboscada es lo que resulta un poco oscuro aquí, tanto para la versión de que es el pueblo el protagonista, el ejército, o para esta otra versión, la segunda, donde es Josué el protagonista y el pueblo que es introducido después. Vamos a mirar una tercera posibilidad, una tercera hipótesis. La emboscada resulta mucho más clara al lector si se explican de antemano. Es decir, si comenzamos primero con la emboscada, es decir, como una táctica que ellos están preparando, cómo nosotros vamos a conquistar, cómo nosotros nos vamos a preparar para poder conquistar al enemigo. Y esta es la función principal, entonces, lo que nosotros encontramos en el capítulo 8 siempre, porque estamos hablando de su formación, del versículo 3 al 9. Pero este deseo de claridad choca con las diferentes cantidades de soldados en la hipotética explicación de 30.000 y en la tradición anterior que había simplemente 5.000. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad,
no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu asusta, se encuentra en las manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
soy tu madre. Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Y estábamos hablando de esta tercera posibilidad y decíamos que tal vez comenzando un poco por la emboscada aquí del capítulo 8 siempre, ¿verdad? Porque estamos hablando de esta formación del capítulo, cómo se fue formando, qué fue lo elemental y fundamental. Es bastante complicada, decíamos, toda la presentación. Porque hay una hipotética explicación, ¿verdad?, de 30.000 hombres, que era la cantidad de soldados de la que nos está hablando, o la tradición anterior, que era simplemente de 5.000. Por consiguiente, se impone aceptar que el episodio era contado de dos maneras distintas. Con esto entonces nosotros podemos decir, aquí hay dos narraciones, aquí hay dos maneras distintas de comentar, de decir, de contar. La versión de los 30.000 era la más clara para los oyentes. La de los 5.000 sería entonces la más antigua, es decir, aquí en esa segunda versión, en ese segundo momento, es como que se va agregando algo más. Lo que tenemos ahora es la fusión de estas dos tradiciones, probablemente orales. Tenemos entonces la fusión de estas dos tradiciones que son probablemente orales. Entonces, una original, ¿cuál será la más antigua? ¿Será que aquella que habla simplemente de 5.000 o aquella que habla de 30.000? Pero recuerden, esto es interesante también, los grandes estudios de la crítica, se llama así, la crítica textual. Gente que han dedicado toda la vida a la crítica textual, es una cosa impresionante, una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero una cosa bastante complicada y bastante difícil, ¿eh? Uno tiene que tener mucha paciencia, sentarse, mirar los textos, las copias, o sea, visitar y mirar, leer entonces desde los textos que tenemos, digámosle así, que son copias en realidad, porque es imposible encontrar un texto original, imposible, de años o de milenios atrás, imposible. Pero por lo menos todos los textos que vamos teniendo en las manos, entonces traerlos y hacerlos comparando, el estudio comparativo. Entonces desde ahí ir también dándole fechas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será el texto anterior? ¿De dónde ese texto se está copiando? Y después ya comienzan, ¿verdad?, los estudios. ¿Y por qué será que este texto es diferente, difiere con una palabrita? O algunas veces uno le pone en plural, el otro le pone en singular. En un texto se introduce la figura de Josué, en el otro no aparece, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son cosas apasionantes, son interesantísimas, pero bien complicadas. Porque nosotros sabemos que todos estos elementos que tenemos de la Biblia son elementos de la reflexión de una iglesia. Es la iglesia la que está reflexionando. En el Antiguo Testamento es justamente la iglesia sinagogués, el judaísmo, ¿verdad?, que está en este caso, ¿verdad?, sobre todo el libro de Josué, dentro de esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Y son ellos los que reflexionan, quieren entender, quieren saber de dónde viene. Entonces se hace un estudio profundo de la crítica textual. Y así vamos descubriendo tantas cosas interesantes. Y desde ahí uno se va preguntando, a ver, ¿y por qué en este texto introducen la figura de Josué? En este texto no está la figura de Josué. O en este texto se pone primero a Josué y se deja de lado el pueblo. Y así. Y entonces desde ahí uno comienza a hacer los estudios y comienza a mirar las fechas y comienza a mirar dónde se escribieron y así sucesivamente. Hasta que después llegamos a tener así en general un texto al que nosotros le llamamos el Textus Receptus. Textus Receptus. ¿Qué significa eso?
y significa entonces la composición. Después de los estudios críticos profundos, como les estaba diciendo, de gente que verdaderamente entiende, que sabe, que se sienta, no están aquí improvisando, point de vue, no. Aquí hay entonces elementos fundamentales entonces que nos van transmitiendo de un estudio serio. Y la crítica textual normalmente dice, en este caso, por ejemplo, si en uno aparece una tradición anterior 5.000 y en el otro aparece 30.000, posiblemente según el raciocinio, normalmente el original sería ahí donde dice 5.000. Porque normalmente, entonces, según las reglas de la crítica textual, nos dice que cuando los números comienzan a ser abultados, etcétera, etcétera, cuando comienza a mostrarse más intervención de Dios o elementos milagrosos, normalmente ese es un texto reinterpretado y por lo tanto, en este sentido, un poco más, entre comillas, lo digo, un poco más generoso, porque queremos demostrar verdaderamente la acción de Dios. Aquí eran 5.000, o sea, más o menos lo que se decía dentro de la originalidad de la narración. Pero posteriormente, cuando se reflexionan, dicen, no, aquí no había 5.000, aquí había 30.000. Es decir, con un afán también de poder de Dios, con un afán también de demostrar un cierto triunfalismo. Y bueno, por ahora quedamos aquí con este tercer elemento. Vamos a seguir mirando más próximamente con nuestro curso bíblico. Estamos hablando sobre el libro de Josué, la teología de Josué. Y así nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento, desde la teología del libro de Josué. Y ahora, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.